Hace unas semanas, mientras tomaba un café en casa de mi abuela Juana, alguien que venía de visita por primera vez se quedó mirándola y me preguntó en voz baja: ¿Cuántos años tiene tu madre? Yo sonreí. No es la primera vez que alguien comete ese error. Tiene 92, le respondí, y es mi abuela. La mujer se quedó con los ojos abiertos, sorprendida. Es que la abuela Juana no aparenta la edad que tiene. Su voz es clara, su paso aún firme, y sus manos, aunque arrugadas, no tiemblan cuando riega las plantas o pela una manzana. Pero lo que más sorprende es que, a pesar de haber tenido antecedentes de enfermedad cardíaca desde los 70 años, jamás ha necesitado un stent. Ni una sola intervención en sus arterias. Y eso, como cardiólogo, no deja de asombrarme. A los 45 años, después de haber atendido a cientos de pacientes con problemas coronarios, puedo decir sin duda que la mayoría no llega a los 80 sin alguna intervención. Cuando el corazón empieza a fallar, las arterias se endurecen, el colesterol se acumula y los años pesan más en cada paso. Pero con la abuela Juana, la historia fue distinta. Recuerdo perfectamente cuando yo era estudiante de medicina y escuchaba a los mayores hablar de que la abuela tiene las arterias cargadas, que en cualquier momento le toca el stent, que ya le cuesta subir escaleras. Tenía 70 años y los análisis mostraban colesterol alto, presión inestable y fatiga al esfuerzo. Todos esperábamos el mismo desenlace, la angioplastía. El momento en que la arteria se cierra y el cardiólogo tiene que colocar ese pequeño tubo metálico para abrir el paso de sangre. Y sin embargo, nunca ocurrió. Lo que sí ocurrió fue algo mucho más silencioso y constante. Cada mañana, después del desayuno, la abuela tomaba una cápsula pequeña, casi insignificante, que ella misma guardaba en un frasquito de vidrio oscuro. Una vitamina. Y junto con eso, adoptó hábitos nuevos, que a simple vista no parecían nada extraordinarios: caminatas cortas, una dieta simple, un vaso de agua tibia al despertar. Ahora, después de más de 20 años observando su evolución y viendo casos similares en otros pacientes, siento la responsabilidad de contar esta historia. Porque a veces, las decisiones pequeñas hechas con amor y constancia valen más que los procedimientos complejos. Hoy quiero hablarte, desde mi experiencia médica y familiar, sobre cómo una vitamina poco conocida, combinada con algunos cambios sencillos en el estilo de vida, puede ayudar a mantener limpias las arterias, evitar el temido stent y vivir una vejez mucho más plena. Y no se trata de magia ni de curas milagrosas. Se trata de conocimiento, prevención y una pizca de esperanza. Así comienza esta historia. Una historia real. Una historia que podría ser la tuya, o la de tu padre, o la de alguien a quien amas. Porque quizás la clave para llegar a los 92 sin stent no esté en un quirófano, sino en lo que decides hacer cada mañana. Cuando el corazón envejece en silencio, lo que no se ve, sí hace daño. En mi consulta como cardiólogo, lo más frecuente no son los infartos, son los silencios. Hombres y mujeres mayores de 60 años que me dicen: Doctor, no me duele nada, solo me canso un poco al caminar. Siento que me falta el aire si me acuesto boca arriba. A veces me despierto a las 3 de la madrugada, con el pecho apretado, pero se me pasa. Lo que muchos no saben es que esos síntomas, por más leves que parezcan, son señales de que el corazón está enviando mensajes. Y muchas veces, ya es tarde cuando los escuchamos. Una de las condiciones más comunes, y más peligrosas, en adultos mayores es la enfermedad arterial coronaria. Es decir, cuando las arterias que llevan oxígeno al músculo del corazón comienzan a llenarse de placas, grasa, calcio, hasta que un día, simplemente, se tapan. Ese día llega sin anunciarse. Puede ser una tarde tranquila, una caminata, o incluso mientras se duerme. Por eso existe el stent. Un pequeño tubo metálico que se inserta dentro de la arteria para abrir el paso nuevamente. Es una solución valiosa y salva vidas. Yo mismo he colocado stents a pacientes en momentos críticos. Pero también sé que el stent no cura. Solo resuelve la urgencia. No limpia las arterias, no cambia la raíz del problema. Muchos pacientes me preguntan, después de un procedimiento: ¿y ahora ya estoy bien? No, les digo. Ahora empieza tu segunda oportunidad. Pero si no cambiamos tus hábitos, en 5 años estaremos repitiendo esto. En ese sentido, el caso de mi abuela Juana no fue solo afortunado. Fue diferente porque ella decidió prevenir, no curar. Y lo hizo en un momento clave, cuando todavía tenía tiempo. Desde los 70 años, cuando su colesterol LDL comenzó a subir y su ecografía Doppler mostró signos de rigidez arterial, comenzamos a hablar. Ella no quiso tomar estatinas de inmediato. No por rebeldía, sino porque temía los efectos secundarios y quería probar primero lo natural. Acordamos un plan: cambiar su dieta, incorporar caminatas diarias, controlar la presión arterial sin medicamentos, solo con estilo de vida.
Y lo más importante, empezar a tomar un suplemento con vitamina K2 y omega 3. En aquel entonces, no era común hablar de eso, ni siquiera entre cardiólogos. Pero los estudios empezaban a demostrar algo poderoso, que la vitamina K2, en su forma MK7, ayudaba a dirigir el calcio hacia los huesos y evitar que se depositara en las arterias. Y que los omega 3, especialmente los EPA y DHA del pescado azul, reducían la inflamación crónica, una de las principales causas del daño endotelial. A lo largo de los años, vi cómo sus análisis mejoraban. El colesterol malo descendía, el bueno aumentaba. La presión se estabilizaba. El ultrasonido carotídeo mostraba arterias limpias, sin calcificaciones nuevas. Y no todo fue perfecto. Hubo días de cansancio, de dudas, de tentaciones. Pero ella insistió. Y esa constancia le permitió envejecer con dignidad, con independencia y con salud. Aquí hay algo que quiero subrayar, como médico pero también como nieto. El envejecimiento arterial no duele. No se siente. Pero avanza cada día si no hacemos algo. Por eso me preocupa tanto cuando veo a personas mayores que solo acuden al cardiólogo después del susto, después del desmayo, después del infarto. Y entonces me preguntan si es posible evitar el stent. Mi respuesta es siempre la misma. Hoy, sí. Ayer, también. Pero mañana, quizás no. Prevenir la obstrucción de las arterias no requiere fórmulas mágicas. Requiere decisiones simples, lo que comes, cómo respiras, cuánto te mueves y, sí, lo que decides tomar cada mañana. En la siguiente parte, te compartiré las 5 herramientas naturales que más impacto tienen en mantener limpias las arterias. Algunas ya las conoces, otras te van a sorprender. Pero todas tienen algo en común, están a tu alcance. Y si mi abuela Juana las pudo aplicar a los 70, tú también puedes. 1. Vitamina K2, la escoba silenciosa que limpia tus arterias. Cuando escuchamos la palabra calcio, casi todos pensamos en huesos fuertes, en prevención de fracturas, en leche. Y sí, el calcio es esencial, pero solo cuando está en el lugar correcto. Porque cuando ese mismo calcio empieza a depositarse en las paredes de nuestras arterias, se convierte en algo peligroso, una bomba de tiempo silenciosa. Lo que muchas personas mayores no saben, y que yo mismo descubrí ya siendo médico, es que el cuerpo no siempre sabe dirigir el calcio. A veces, en lugar de fijarse en los huesos, termina acumulándose en el sistema vascular, endureciendo las arterias, formando placas, estrechando el flujo sanguíneo. Es ahí cuando aparece la vitamina K2. No la K1, la que conocemos por ayudar a la coagulación. Hablo de la vitamina K2, especialmente en su forma MK7, que cumple una función tan específica como asombrosa. Activa una proteína llamada MGP, proteína GLA de la matriz, cuya única función es evitar que el calcio se deposite en los tejidos blandos, como las arterias. Dicho de otro modo, la K2 actúa como una escoba inteligente que barre el exceso de calcio en sangre y lo redirige hacia donde sí se necesita, los huesos. Y no es una teoría nueva. Estudios observacionales realizados en Holanda, donde la dieta tradicional incluye alimentos fermentados ricos en K2, han mostrado que los adultos mayores que consumen más K2 tienen arterias más limpias y menor riesgo cardiovascular. Volvamos a mi abuela Juana. A los 70 años, cuando comenzamos su plan de prevención, le recomendé tomar diariamente una cápsula de K2MK7, de origen natural, derivada del natto japonés. Ella, que siempre fue disciplinada, no se olvidaba ni un solo día. Al principio parecía un gesto pequeño, una cápsula transparente, después del desayuno. Pero con los años, los resultados hablaban por sí solos. En sus controles anuales, sus arterias mostraban menos rigidez. No había progresión significativa de calcificaciones. Y lo más sorprendente, ni una sola vez presentó síntomas de angina o falta de irrigación al corazón. Lo que me impactó como médico fue comprobar que, al combinar K2 con otros buenos hábitos, su salud arterial se mantenía como si el tiempo no pasara. Y eso, créeme, no es común a los 92 años. Por eso hoy, cuando alguien me pregunta si puede limpiar las arterias, no hablo de jugos mágicos ni de dietas de moda. Hablo de ciencia sencilla, de constancia diaria, y de una vitamina que, aunque pequeña, puede hacer una gran diferencia si se toma a tiempo. La K2 no es una cura, pero puede ser una aliada silenciosa y poderosa para quien decide cuidar su corazón antes de que sea tarde. Seguimos con el segundo aliado de este escudo natural, el omega 3. 2. Omega 3, el lubricante natural que mantiene tus arterias jóvenes. Si las arterias fueran carreteras por donde circula la vida, entonces el omega 3 sería como ese aceite fino y puro que evita que los motores se sobrecalienten, que los engranajes se traben, que todo se detenga de repente. Hablar de omega 3 no es hablar de una moda. Es hablar de uno de los nutrientes más estudiados y con mayor evidencia en salud cardiovascular.
Pero lo interesante no es solo lo que dicen los estudios, sino lo que yo he visto en consulta durante más de 20 años. El omega 3, específicamente los ácidos grasos EPA y DHA, tiene efectos antiinflamatorios, anticoagulantes, vasodilatadores y reguladores del colesterol. Traducido en palabras sencillas, hace que la sangre fluya mejor, que no se formen coágulos, que el corazón no se esfuerce tanto y que las arterias no se llenen de grasa dañina. En Japón, por ejemplo, donde se consume pescado graso casi a diario, las tasas de enfermedad coronaria son significativamente más bajas que en países occidentales. No es casualidad. Tampoco lo es que, cuando comparamos niveles de omega 3 en sangre, los pacientes con mayor concentración tienen menos eventos cardíacos, menos infartos y menos necesidad de intervenciones como el stent. Recuerdo a don Anselmo, un paciente mío de 81 años. Había tenido un episodio de angina leve y sus análisis mostraban triglicéridos elevados y colesterol LDL algo alto. No quería tomar estatinas, tenía miedo de los efectos secundarios. Y me preguntó, «Doctor, ¿hay algo natural que me ayude?» Le hablé del omega 3. Le sugerí dos cosas. Primero, que incorporara a su dieta al menos 3 raciones semanales de pescado azul, caballa, sardina, salmón o boquerones. Segundo, que tomara un suplemento de al menos 1000 miligramos diarios de omega 3 de alta pureza, con EPA y DHA. 3 meses después, volvió con una sonrisa. Sus triglicéridos habían bajado un 30%. Su presión estaba más estable. Y lo más lindo, volví a caminar por el parque sin cansarme, doctor. Siento que el pecho ya no me aprieta. Ese tipo de mejoras, pequeñas pero profundas, me confirman lo que la ciencia ya sabe. El omega 3 no es solo bueno para el corazón, es esencial para mantener las arterias jóvenes, flexibles y limpias. Si lo tomas por unos días, no notarás nada. Pero si lo haces parte de tu vida, como mi abuela Juana, verás cómo el cuerpo empieza a agradecerte en silencio. Y si combinas omega 3 con una alimentación adecuada, entonces sí que estamos construyendo un escudo real contra el envejecimiento vascular. De eso hablamos en la siguiente parte. ¿Cómo se come para evitar el stent? 3. Comer para no obstruirse, la dieta que desinflama y limpia por dentro. En el corazón de la abuela Juana no solo vivía el amor por sus nietos, sino también un secreto silencioso, su forma de comer. Nunca hizo dietas estrictas, ni contó calorías. Pero lo que ponía en su plato era, sin saberlo, medicina diaria para sus arterias. Lo que hoy llamamos dieta mediterránea es mucho más que una moda nutricional. Es una forma de vivir que ha demostrado, en múltiples estudios, ser capaz de reducir hasta un 30% el riesgo de infarto en adultos mayores, incluso en personas con antecedentes cardíacos. ¿Y qué tiene de especial? La base es simple: vegetales frescos, aceite de oliva virgen extra, frutos secos, legumbres, pescado azul, cereales integrales, frutas y muy poca carne roja o alimentos procesados. Pero lo más importante no es solo el qué, sino el cómo: comer despacio, en compañía, con gratitud. La abuela Juana desayuna desde hace años lo mismo. Una tostada de pan integral con tomate triturado, aceite de oliva, una pizca de orégano y a veces una lata pequeña de sardinas o caballa. Después, un vaso de kéfir o yogur natural sin azúcar. Y su cápsula de K2 y omega 3. Nada de bollería, nada de azúcar, nada de embutidos. A mediodía, un plato de lentejas o garbanzos con verduras y aceite de oliva crudo. De postre, fruta fresca, una manzana o una mandarina. Y por la noche, sopa ligera con verduras, una tortilla con espinacas o calabacín y un puñado de nueces o almendras naturales. No hay misterios. No hay extremismos. Pero hay algo que esta dieta hace como ninguna otra: reducir la inflamación crónica. Esa inflamación que no se ve, pero que daña el revestimiento interno de las arterias, lo vuelve más permeable a la grasa, al colesterol, al calcio. Y termina provocando el temido taponamiento. Además, los polifenoles del aceite de oliva y de las verduras de hoja verde protegen el endotelio, la capa más íntima de las arterias, y mejoran la elasticidad vascular. No necesito que creas en milagros. Solo en constancia. Porque si en cada comida eliges algo que nutre y no algo que inflama, tus arterias lo recordarán. Y si a esto le sumas movimiento y respiración, estarás completando un círculo virtuoso que el cuerpo agradecerá cada día. De eso hablaremos ahora. Cómo caminar y respirar pueden ser tan importantes como cualquier vitamina. ¿Lo vemos juntos? 4. Respirar y caminar. El corazón también se ejercita en silencio. Hay algo que nunca olvidaré de mi abuela Juana. Cada mañana, antes de preparar el desayuno, salía al jardín con sus zapatillas puestas, se abrigaba según la estación y comenzaba su caminata lenta, con pasos cortos pero decididos. A veces la acompañaba yo, otras veces iba sola, en silencio, mirando el cielo, las hojas, el vuelo de los pájaros.
Y mientras caminaba, respiraba. Pero no como lo hacemos tú y yo cuando estamos apurados. No, respiraba con conciencia, con calma, con presencia. Ese pequeño ritual matutino es uno de los grandes secretos de su longevidad arterial. Y no lo digo solo desde el cariño. Lo digo con base científica. Cuando una persona mayor camina al menos 30 minutos al día, aunque sea en varios tramos de 10 minutos, está activando lo que llamamos la bomba muscular de retorno venoso. Las piernas, en especial las pantorrillas, funcionan como una segunda bomba que impulsa la sangre de regreso al corazón. Si esa sangre circula, no se estanca. Si no se estanca, no forma coágulos ni placas. Además, al caminar se liberan endorfinas, se regula la presión arterial y el ritmo cardíaco se vuelve más armónico. Ahora bien, si a ese movimiento se le suma una respiración profunda y abdominal, el beneficio se multiplica. Muchos de mis pacientes mayores no saben respirar. Inhalan solo con el pecho, de forma superficial y rápida. Pero cuando les enseño a respirar con el abdomen, inflando el vientre al inhalar y desinflándolo al exhalar lentamente, algo cambia. Esa forma de respirar activa el nervio vago, que a su vez reduce el estrés, baja el ritmo cardíaco y relaja los vasos sanguíneos. Una práctica tan sencilla como respirar 5 minutos al despertar, con ojos cerrados, en silencio, puede cambiar el tono del día y del sistema cardiovascular. Sofía, una paciente de 86 años que vive sola desde hace 10, me dijo una vez: Doctor, desde que hago esos ejercicios de respiración que usted me enseñó, ya no me despierto con palpitaciones. Me siento más en paz. Y esa paz, aunque no aparece en los análisis de sangre, se refleja en las arterias, en la presión, en la forma de caminar. Así que no necesitas gimnasio, ni entrenador, ni una rutina complicada. Solo tus piernas, tu aliento y el deseo de cuidarte. En la siguiente parte, hablaremos del tercer pilar invisible de la salud arterial, el descanso. Porque dormir bien no es un lujo. Es una necesidad que salva vidas. 5. Dormir bien, el escudo nocturno que protege tu corazón sin que lo sepas. Una noche, mientras preparábamos la cena en casa de mi abuela Juana, ella me dijo algo que me quedó grabado. Javi, yo cuido mi sueño como tú cuidas a tus pacientes. Si no duermo bien, todo el día siguiente se me hace cuesta arriba. Y no exageraba. En personas mayores, el sueño no es solo descanso. Es reparación. Es equilibrio hormonal. Es defensa vascular. Cuando no dormimos lo suficiente, o lo hacemos mal, con interrupciones, con ansiedad, con preocupaciones, el cuerpo lo nota. Y el corazón, más aún. Durante el sueño profundo, bajan los niveles de cortisol, la hormona del estrés, se regula la presión arterial y el corazón trabaja a ritmo más lento, como si también tomara un respiro. Pero si el sueño es corto, superficial o interrumpido, ocurre lo contrario. El cuerpo interpreta que hay peligro, que hay que mantenerse alerta. Y eso se traduce en presión elevada al despertar, taquicardias nocturnas, inflamación interna. Estudios recientes han demostrado que las personas que duermen menos de 6 horas por noche tienen hasta un 40% más de riesgo de sufrir un evento cardiovascular, especialmente si ya tienen otros factores de riesgo. Mi abuela lo entendió mucho antes de que lo dijera la ciencia. Desde hace más de 20 años, sigue un ritual sencillo. Cenar temprano, antes de las 20 h, una infusión suave de manzanilla o melisa, una lectura ligera, luces cálidas y silencio. Apaga los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de dormir, no mira noticias de última hora, y nunca se lleva el móvil a la cama. Además, me contó algo que hoy recomiendo a mis pacientes. Yo duermo con la ventana un poquito abierta, incluso en invierno. El aire fresco me relaja. Y tiene razón. Una temperatura entre 17 y 19 grados favorece la calidad del sueño. También toma un vaso de agua tibia media hora antes de acostarse. No más, para no interrumpir el sueño con ganas de ir al baño, pero lo suficiente para que el cuerpo esté hidratado y la sangre fluya con suavidad. Dormir bien no es una coincidencia. Es una decisión. Y cuando se convierte en hábito, es tan poderoso como cualquier medicamento preventivo. Porque el corazón también sueña. Y cuando tú duermes en paz, él late con gratitud. Ahora que hemos visto los pilares fundamentales, ¿qué tal si hablamos de cómo convertir todo esto en rituales diarios sencillos, sin esfuerzo, pero llenos de impacto? Vamos a ello. Ritual diario, cuando la salud se convierte en un acto de cariño cotidiano. A veces, cuando hablo con mis pacientes mayores sobre cambios en su estilo de vida, me responden con una mezcla de cansancio y resignación. Doctor, a mi edad ya no tengo fuerza para cambiarlo todo. Y yo les digo lo mismo que aprendí de mi abuela Juana. No hace falta cambiarlo todo. Solo hay que crear un pequeño ritual. Y repetirlo.
Porque lo que transforma verdaderamente la salud no son las grandes decisiones, sino las pequeñas acciones repetidas con amor cada día. Eso fue lo que hizo mi abuela. No diseñó un plan perfecto. No llenó su calendario de metas imposibles. Simplemente, creó una rutina sencilla, adaptada a su edad, que le daba tranquilidad y sentido de control. Por la mañana, nada más levantarse, se sentaba en su sillón favorito frente a la ventana. Respiraba profundo 5 veces. Luego, bebía un vaso de agua tibia con unas gotas de limón. Y después del desayuno, tomaba su cápsula de vitamina K2 y su suplemento de omega 3. Todo en calma. Sin prisa. Sin alarma. Ese era su momento para el corazón. Al mediodía, comía según la pauta mediterránea, pero sin obsesión. Siempre había algo verde en el plato, una cucharada generosa de aceite de oliva y una fruta fresca de postre. Después, caminaba 15 minutos alrededor del jardín. Y si llovía, lo hacía dentro de casa, en círculos, sin excusas. Antes de dormir, apagaba la televisión a las 9. Preparaba su infusión caliente, leía unas páginas de un libro y escribía 2 líneas en un cuaderno, algo bueno que había pasado ese día. Para que el corazón duerma en paz, hay que vaciar la cabeza de ruidos, me decía. Con el tiempo, ese ritual no solo fortaleció su salud, fortaleció su ánimo, su memoria, su dignidad. Y eso es lo que intento transmitir a mis pacientes. No necesitas ser perfecto, ni joven, ni fuerte. Solo constante. Un ritual diario es mucho más que una rutina. Es una forma de decirle a tu cuerpo: te cuido, te escucho, estoy contigo. Y cuando el cuerpo se siente cuidado, responde. No con fuegos artificiales, sino con silencios. Arterias limpias, corazón tranquilo, energía estable, mente despejada. Ese es el verdadero milagro. Y está al alcance de todos. ¿Te gustaría ver cómo esta filosofía puede cambiar el curso de tu vejez, como cambió la de Juana? En la última parte, te lo cuento. Y te haré una pregunta que quizás te acompañe toda la vida. 92 años, ninguna operación, cuando el cuerpo agradece los pequeños actos. La última vez que visité a mi abuela Juana, la encontré sentada en su sillón, con las manos apoyadas en el regazo y una sonrisa serena. Miraba por la ventana como el sol de la tarde se deslizaba entre las hojas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta edad? Me dijo sin dejar de mirar. Que puedo oír mi corazón sin miedo. Y yo, que he visto corazones agitados, arterias cerradas, cuerpos que se apagan antes de tiempo, entendí la dimensión de esa frase. Ella no hablaba solo de su órgano vital. Hablaba de su paz. De la calma que le da saber que hizo lo que estuvo en sus manos. Que no esperó el susto para empezar a cuidarse. Porque no necesitó un stent. Ni hospitalizaciones de emergencia. Ni vivir pendiente de una lista interminable de medicamentos. Lo que tuvo fue otra cosa, una rutina sencilla, decisiones inteligentes y un compromiso silencioso con su bienestar. Y eso me hace pensar, ¿cuántos de nosotros creemos que la salud es cuestión de suerte, o de herencia, o de tratamientos caros? ¿Y cuántos olvidamos que el cuerpo, incluso envejecido, responde con gratitud a cada gesto de amor? Hoy, a sus 92 años, mi abuela aún se peina sola, aún prepara su propio desayuno y recuerda con exactitud la fecha de nacimiento de cada nieto. No es perfecta. Tiene sus achaques, sus días más lentos. Pero su corazón late con una libertad que yo desearía para muchos de mis pacientes. Y entonces te dejo con esta pregunta, como médico y como nieto. ¿Qué estás eligiendo hoy que pueda darte una vejez así? Porque la salud no es lo que se ve en el espejo. Es lo que construyes, día tras día, en silencio, con lo que decides hacer cada mañana. ¿Y si empezaras mañana mismo? ¿Te gustaría recibir más historias reales como esta y consejos que puedan cambiar tu salud sin depender de fármacos? Ahora te cuento cómo puedes hacerlo. En este canal, Salud para la Tercera Edad, no hablamos de fórmulas mágicas ni de soluciones inmediatas. Compartimos historias reales, como la de la señora Juana, que demuestran que la salud en la vejez puede ser serena, digna y profundamente humana. Si llegaste hasta aquí, probablemente estás buscando algo más que información. Estás buscando claridad, compañía, inspiración. Y eso es exactamente lo que queremos ofrecerte. Aquí encontrarás consejos respaldados por la ciencia, narrados desde la experiencia y contados con el corazón. Porque sabemos que cada hábito, por pequeño que parezca, puede marcar la diferencia entre una vida limitada y una vida plena. Si tú o alguien que amas está en ese momento donde la prevención importa más que nunca, este espacio es para ti. Te invito a quedarte con nosotros, a caminar juntos, a descubrir que envejecer también puede ser un arte, cuando se hace con conciencia. Este canal es tu casa. Y aquí siempre serás bienvenido.